Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda. En los anteriores veníamos anunciando y tratando el tema de la marcha educativa en defensa de las universidades nacionales de la República Argentina, que se realizó el martes 23 y que fue multitudinaria. Se estiman 800.000 personas aquí en Capital Federal y 1 millón en el resto del país, ya que estas marchas se replicaron en las distintas provincias. Bueno, hoy vamos a realizar y a tocar, entre otros temas, un balance de esa movilización y aparte, bueno, tenemos varios invitados que accedieron a acompañarnos en este programa, que participaron de esta marcha en defensa de las universidades nacionales y que nos van a contar cómo fue su experiencia, cómo fue la preparación de la marcha, cómo fue la realización, la marcha en concreto, y cómo piensan seguir de aquí en adelante. Bueno, vamos a hacer una presentación porque no nos conocemos todos. Acá está el equipo de La Rueda, que siempre somos los mismos. Marta González, psicóloga, jubilada. Walter Sánchez, profesor de historia. Luisa Adet, directora jubilada y que continúa trabajando aún dando clases en educación de adultos. Y también la tenemos a Clelia Gómez, directora jubilada, que bueno, en cualquier momentito se va a sumar. Pero bueno, hoy tenemos como invitados de honor y mucha gente joven, por suerte, para balancear un poquito, porque acá mucho docente jubilado, y me presento yo. Para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Dulbeco, también soy profesora jubilada de formación docente de la CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y psicóloga. Bueno, y hoy nos acompañan Sofía Schall-Hartecker. Vos me dirás, Sofía, si lo estoy diciendo bien. Bueno, cualquier Sí, sí, cosita. ¿Está bien, Sofía? Ujú. Sofía es un dulce. Bueno, ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Superior de Formación Docente Jean Piaget, número 39 de Vicente López, que es un profesorado público que depende de la provincia de Buenos Aires y que en realidad tiene 7 carreras diferentes. 7 profesorados se cursan allí. Luego Sofía nos va a contar un poquito más. Es una gran organizadora. Hubo un semaforazo hace poquito, previo a la marcha, que bueno, que cuando el semáforo estaba cortado, los chicos, los docentes y la comunidad educativa cortaba, participó sobre la avenida Maipú, gracias, Javiera. que bueno, que fue muy importante y preparatorio de la marcha del 23. Hola Clelia, buen día. Ya Hola, buen día. estamos todos. Aquí está Clelia Gómez, un gran aporte, digamos, a nuestro equipo por su amplia cultura general, y directora jubilada. Bueno, nos acompaña también Pedro Naveira, bienvenido, Pedro, periodista y estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda, o sea, nos vamos al otro extremo de la provincia de Buenos Aires. Ya hemos hablado de la Universidad de Avellaneda, una universidad nueva del año 2015, muy lindo el edificio, inserta en un barrio popular. Así que también él nos va a contar cómo fue la preparación de la marcha en sí y las acciones que continúan. Y qué experiencia sacan de esto también, ¿no? Personal, porque son muy jovencitos todos. Y luego tenemos a China Rivas,
docente de escuelas estatales en Vicente López, también de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, activistas en agrupación Tendencia Docente Clasista. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Tenemos mucho para conversar. Le vamos a pedir a Luisa que nos pase el audio del discurso, que es breve, relativamente 11 minutos, que se realizó en Plaza de Mayo el día 23. Así nos Ahí voy, introducimos en el tema. ahí voy, Lili. Ya. Bueno. Ahí estamos listos para escuchar la lectura del documento de la marcha. Ujú. Haciendo extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales. Nuestras universidades en los denominados gastos de funcionamiento. La partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar, es decir, mantener los edificios, realizar las obras, sostener las becas, las residencias y comedores, investigar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios, los servicios básicos, alquileres, todo fue congelado. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria, son absolutamente insuficientes. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con el propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certeza ni información respecto a su continuidad. Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y como no docentes en las universidades nacionales. En los últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores han perdido el 50% respecto a la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el resto de los sectores del mundo del trabajo. Esto lleva a retomar consignas de hace más de 20 años. Ningún trabajador ni trabajadora por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, Luisa, ahí no se escucha más, ¿eh? A Colectivos ver. sectoriales, docentes y no docentes, y el espacio paritario nacional con participación plena del gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. De esta manera se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la OIT. Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permitan recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable. También es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y los jubilados que atraviesan otro periodo de pérdida salarial. Y que se restituya inmediatamente el FONID para la docencia inicial, primaria, media y preuniversitaria. Rechazamos la política de ajuste y de disciplinamiento.
La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar los despidos masivos. La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y más aún en una universidad argentina en los que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso a la universidad pública. Las y los estudiantes trabajan y cuidan a sus familias. En ese contexto, las políticas de becas son fundamentales para democratizar. Sin embargo, su recorte es alarmante, tanto así que al retraso respecto de la inflación que sufren las becas Progresar y Manuel Belgrano, se le suman los recortes en términos de montos, requisitos y periodo de inscripción. Un médico por allá, por favor. Las decisiones del gobierno nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy las universidades carecen del presupuesto para sostener becas propias. Se necesita presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no existe. Orgullosos hijos e hijas de la Universidad Pública Argentina. Somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad pública para el pueblo argentino. Y la resistencia democrática y pacífica por la educación que tenemos y por el país que anhelamos. Por otra parte, los sectores científicos, tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de la historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto al valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen sus arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública, ya que la investigación es uno de sus pilares fundamentales. Muchas investigadoras e investigadores no llegan a fin de mes y carecen de información cierta sobre la posibilidad de continuar con sus proyectos por los recortes de CONICET, así como en los institutos dependientes de las universidades. La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía. El desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico
va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en investigación, desarrollo e innovación. En este país se fabricó uno de los 10 reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la universidad pública, Argentina es uno de los 10 países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente. Y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y más universidad pública. Y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina. ¡Viva la universidad pública! Bueno, gracias Luisa, espero se haya escuchado bien. Queríamos introducir con el discurso que se dio en la Plaza de Mayo en esta convocatoria. Bueno, a ver si Sofía, por favor, nos puede comentar esto que veníamos hablando, cómo fue la preparación para la marcha, qué experiencia saca de la marcha en sí, cuál sería el camino de continuidad, bueno, y todo lo que te parezca, Sofía. Ya te presentamos, volvemos a recordar que Sofía es la presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 39, Jean Piaget de Vicente López. Sí, buenas, bueno, muchas gracias ahí por la invitación. Bueno, nosotros ahí desde el centro del 39 nos jugamos con todo a ir a la marcha educativa, y cuando pasábamos por cursos y hacíamos la invitación y demás, bueno, explicábamos que no solamente nos teníamos que movilizar frente al riesgo de cierre de las universidades nacionales, que eso implicaría un enorme retroceso para el país en todos los términos, y que incluso la universidad pública es un bastión que tenemos en Argentina, y bueno, que no tiene comparación, digamos, a otros países del continente, y que ha sido defendido por décadas y décadas de lucha del movimiento educativo, de los docentes, de los estudiantes frente a los gobiernos que hasta quisieron privatizarla, ¿no? Como pasó con López Murphy cuando era ministro de Economía en el 2001, y se tuvo que ir frente a la rebelión educativa que eso suscitó. Pero además también consideramos que era muy importante, digamos, poder movilizarnos ese día, hacer miles y miles en las calles. Por suerte fuimos 1 millón en todo el país, como decías vos al principio, lo cual fue realmente emocionante y no tiene casi precedentes, ¿no? Y porque bueno, era una oportunidad también para ir y reclamar por más presupuesto para la educación y poder darle un golpe a toda una orientación que está llevando adelante el gobierno nacional,
de desfinanciar a la educación en todos los niveles. Se mencionaba ahí en el discurso de la marcha, que se leyó ahí en el escenario, bueno, el tema de la suspensión de los fondos nacionales, la suspensión del FONID, que eso significa un recorte nominal al salario docente, y eso a nosotros nos preocupa de una forma hasta, digamos, personal, porque bueno, nosotros somos docentes en formación, entonces no podemos ir indiferentes frente a semejante ataque al bolsillo de la docencia, o incluso también esto, ¿no? De que se suspenden fondos que tienen que ver con la infraestructura escolar. Nosotros, donde cursamos, no solamente que compartimos edificio con una secundaria, como le pasa a la mayoría de los institutos de formación docente, sino que se presentan situaciones de hacinamiento en las aulas y demás, mientras que hay un edificio en obra, ¿no? En la esquina que pertenecía a la primaria número 6, que de habilitarse, bueno, podría darnos espacios, aulas, más oferta horaria, más oferta académica, desdoblamiento de comisiones, con nombramiento docente y demás, para cursar en mejores condiciones, y esto del desfinanciamiento en infraestructura, bueno, en algún punto choca contra esa posibilidad, y bueno, y de resolver también el resto de los problemas de infraestructura que tenemos en el terciario, ejemplo, ¿no? Ascensor roto, goteras en el subsuelo, tubos de luz quemados en muchísimas aulas, y que la verdad parece un detalle, pero para nosotros es un problema que afecta, digamos, a nuestra posibilidad de cursar en condiciones, porque cursamos a la noche en el turno vespertino y no tener luz, realmente es un obstáculo. Y también, bueno, para exigir un aumento de la beca Progresar. Acá lo que pasa, uy, se me tildó un poquito. ¿Se No, escucha? se escucha, sí. Ah, ok. Bueno, digo, lo que pasa es que esto, ¿no? El gobierno propició un ataque enorme a nuestros ingresos por medio de la inflación, de la devaluación, de la suba exorbitante de los alquileres, bueno, del aumento del transporte, etcétera. Y finalmente eso lo que hace a la larga es que sea más difícil poder sostener la cursada para quienes tienen menos recursos, porque hace falta trabajar más horas para poder llegar a fin de mes, se complica comprar los apuntes, se complica, bueno, pagar, digamos, el boleto y demás. Y frente a eso, para poder combatir esta deserción estudiantil que esta política promueve, es necesario que tengamos becas de ayuda económica que sean significativas y que realmente, digamos, nos permitan continuar con nuestras trayectorias educativas. Y eso no lo tenemos, porque este año la beca Progresar, que primero que demoró en abrir su inscripción, quedó congelada en 20.000 pesos, que es un monto irrisorio, quedó congelada desde agosto del 2023, cuando la inflación en ese periodo fue del 194%, ¿no? Desde ese momento hasta ahora. Entonces, bueno, necesitamos un aumento de emergencia de esa beca para que los terciarios no se vacíen de estudiantes, básicamente porque la educación pública y demás se defiende con los estudiantes adentro, y eso nos parece muy importante y era uno de nuestros principales reclamos que llevábamos a esta marcha educativa, que por suerte contó con una importante convocatoria de estudiantes del 39. Creo que fue nuestra movilización más masiva de los últimos años, éramos más de 60 estudiantes, que para, bueno, la cantidad de estudiantes de nuestro instituto es una movilización muy importante, y que, como decías vos, fue precedida de distintas acciones para preparar justamente esa convocatoria. En primer lugar, hicimos una asamblea casi, digamos, a las semanas, digamos, de empezar las clases, donde votamos un plan de lucha. Por un lado, hacer un semaforazo, que eso sucedió el jueves previo a la marcha, y también participaron varios estudiantes, docentes incluso, y auxiliares del instituto, por estos reclamos que te decía antes, de la restitución del FONID, del tema de la actualización de la beca Progresar, y en ese momento, ¿no?, de la implementación del boleto terciario, que
nosotros, bueno, conquistamos por medio de la lucha, los institutos, un boleto a nivel provincial, pero que este año no se estaba implementando, no se implementó ni en marzo, ni transcurridos varios días de abril, y recién se volvió a acreditar el dinero de nuestros viajes, bueno, el día de la movilización, pero hasta ese momento había una incertidumbre total y era un reclamo de primer orden para poder acceder a la educación. Y bueno, y cómo la seguimos, digamos, es lo más importante que tenemos que discutir ahora, no solamente en el 39, sino en el conjunto de los lugares de estudio, porque finalmente fue una movilización muy heterogénea, donde también participaron autoridades de las universidades y demás, que no comparten intereses en común con los docentes y los estudiantes. Ellos quieren las universidades abiertas, que se pueda prender la luz, etcétera, pero porque usufructúan con distintos negociados, con los posgrados, con los convenios con empresas y demás, pero a medida que el gobierno les tira alguna migaja, van a abandonar la lucha. De hecho, muchas corrientes, digamos, que participaron de esa movilización, ayer estaban votando el dictamen de la ley Ómnibus que quiere barrer con los derechos laborales en Argentina y demás. Entonces, bueno, digamos, no permitir que se clausure la lucha después de esta movilización y organizarnos en todos los lugares de estudio para ver cómo seguirla, en asambleas y demás, porque bueno, hubo un despertar del movimiento estudiantil y esas tendencias de luchas hay que desenvolverlas a fondo hasta conquistar un presupuesto, un real aumento del presupuesto educativo. Y en nuestro caso, que también fue una de las resoluciones de la asamblea que tuvimos, queremos organizar clases públicas para dentro de algunas semanas, porque bueno, nosotros tenemos bimodalidad, la semana que viene es virtual, pero dentro de 2 semanas, luego de eso, queremos organizar clases públicas con nuestros docentes para esto, unificar los reclamos por el tema del FONID, por el tema de la paritaria nacional, y también colocar reclamos que tienen que ver con arreglos edilicios, con el aumento de la progresar, como decía antes, y bueno, y seguir de pie peleando, digamos, en defensa de la educación pública y en defensa de nuestro profesorado. Ujú. Bueno, muchas gracias, Sofía. ¿Y qué experiencia personal sacas de esta movilización? Que seguramente no ha sido la única en la cual participaste, pero ¿cómo lo sentiste? ¿Qué ánimo viste? Bueno, en lo personal fue muy emocionante la movilización. Yo milito en la UJS, en el Partido Obrero, hace 10 años, y creo que fue la movilización más masiva en la que tengo memoria. Y me pareció esperanzador en el sentido que, bueno, había todo un discurso de que la juventud se había derechizado, era libertaria, bancaba mi ley y demás. Y esto que pasó el otro día, que fue incluso ya se palpitaba, ¿no? Con asambleas masivas en un montón de facultades, vigilias, a escala nacional inclusive. Bueno, desmiente esta situación, que hay un montón de jóvenes que están dispuestos a defender la educación pública junto a los docentes, y no se comen el verso, digamos, del gobierno que quiere demonizar a la docencia con el planteo del adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, esta movilización demostró que hay fuerzas para derrotar el ajuste del gobierno y eso, bueno, fue una gran noticia. Bueno, muchas gracias, Sofía. A Bueno, usted. vamos a escucharlo a Pedro, que es periodista y estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda, a ver cómo nos cuenta un poquito el panorama en la zona sur. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Nosotros lo que vivimos en la Universidad de Avellaneda fue, para empezar, todos y todas, los estudiantes, lo que pasamos fue que, por ejemplo, nos habían sacado el boleto estudiantil.
que era un derecho que teníamos por, bueno, ser estudiantes de una universidad pública. Y desde enero, a muchísimos nos pasó, porque a mí también, que directamente nos habían sacado lo que es el boleto estudiantil, que era una suma de 2.000 pesos, más o menos al mes. Y ahí tuvimos un problema en que se tuvo que transformar directamente, básicamente todo el sistema educativo se tuvo que transformar y tuvimos casi que volver a época de pandemia porque se tuvo que volver muchos casos y muchas clases tuvieron que volver a la virtualidad. Eh, Cuando pasó todo esto de que se empezó a promover la movilización, la marcha, nosotros, eh, sin ningún tipo de ayuda de ningún centro de estudiantes ni nada, fue absolutamente algo autoconvocado, que fuimos hablando entre distintos estudiantes, con profesores, bueno, obviamente primero acompañar, apoyar, y segundo de poder evaluar entre todos qué es lo que está pasando, cómo lo comunicaremos, ya que estamos estudiando la licenciatura en periodismo, qué rol están ocupando hoy los medios, sobre todo los medios tradicionales, eh, dónde están haciendo los focos, a qué le dan interés, qué es qué es lo que se está discutiendo hoy y si está conectado con la realidad que estamos viviendo los y las estudiantes. Eh, Creo que hicimos previo a la marcha fue todo este trabajo de reflexión, de acción, y creo que la marcha, como dijo Sofía, fue de todas las marchas de las que fui, fue la más multitudinaria y el gran valor que tiene el hecho de que haya sido consignada sin ningún tipo sin necesidad de una postura partidaria, sino una postura personal de los estudiantes, de entender que realmente estaban en peligro sus derechos. Creo que eso fue una de las cosas que a mí por lo menos más me esperanzó, la verdad me dio esperanza, porque significa que justamente no nos tenemos que creer ese relato de que la juventud está derechizada o que realmente lo votó a Milei porque sintió que era el camino. Lo habrán votado por otros temas porque no le habrán gustado los otros candidatos. Pero no creo que sea verdad eso de que dicen de que la mayoría de la juventud está derechizada y creo que quedó demostrado durante la marcha. Bueno, gracias, Pedro. Bueno, muy amable tu intervención. Le vamos a dar la palabra a China, que se tiene que retirar 9:50. Recordamos que ella es docente de escuelas estatales de Vicente López, activista en la agrupación Tendencia Docente Clasista. A ver, China, bien, Sí, ahí. estoy en la escuela en este momento. Ah, bien. Nuestra preparación a la marcha fue totalmente también, como dice el compañero, autoconvocada. Estamos en medio, no sé si se escucha bien lo que digo. Se escucha. No te preocupes, Estamos estamos en acostumbrados al ruidito de la fondo de los chicos. En la secundaria de la provincia estamos en medio de cierre de cursos, por lo tanto ellos tienen que compartir con muchos más compañeros porque nos están ajustando de forma de que se cierran cursos y esa fue nuestra previa de la marcha. La verdad no pudimos preparar demasiado porque estamos cuidando nuestro puesto de trabajo. Justamente en donde está el profesorado de Sofi, funciona la secundaria El Ex Nacional de Vicente López, y en este momento se está cerrando un curso ahí, del cual yo quedo afuera. Quedaríamos afuera unos 8 docentes, y es la forma de desocupación de la docencia, el hecho de que no conseguimos horas, de que hay muchos más docentes buscando suplencias.
suplencias que no salen, y tras que el sueldo se nos baja cada mes, por lo tanto tenemos que buscar más horas para sostener a nuestros hogares. Y todo sube, ¿no? Como dicen los compas, como dice el video que acabamos de escuchar. La marcha fue multitudinaria, había toda una columna de secundarios que no nos dejaban pasar porque ellos se cuidaban de la forma de que no dejaban pasar otro que no fuera secundarios. Los chicos tenían muchas ganas de ir a la marcha. En los salones que íbamos, muchos no pudieron ir. Por parte del sindicato no tenemos respuesta a los problemas que están surgiendo. El sindicato de Baradel, de La Celeste, el SUTEBA, realmente no nos convocó a la marcha, sin ir más lejos, hizo una cita el día anterior a la tarde en la estación, o sea que ni siquiera puso micros ni nada para llevarnos, dado que los docentes sí querían ir por estos reclamos que tenemos, no solo el cierre del aula, sino que estamos, perdón, voy a ir afuera que está más... que estamos en escuelas que se llueven. Acá estoy en escuela justo que mira, le voy a dar vuelta a la cámara. Las escuelas se nos llueven, las escuelas gotean, todas las escuelas prácticamente tienen goteras. Así estamos trabajando en las escuelas de Vicente López. Voy a dar vuelta porque ahí está la directora. Entonces, y no solo la infraestructura, las viandas a los chicos se quejan porque nos dan pan duro, les dan prácticamente nada, entonces se corta la escolaridad porque ni siquiera pueden tener un desayuno digno en las escuelas. Esa es la situación. Después de la marcha, ¿cómo nos organizamos? Autoconvocatorias, porque realmente en Vicente López no tenemos lamentablemente formada la multicolor, entonces nos autoconvocamos en las escuelas, preparándonos frente a este cierre de cursos para poder evitar que se cierren los cursos, evitar que los chicos se queden con un curso numeroso, que les coarta la calidad educativa, y los docentes seguimos perdiendo puestos de trabajo, y esta es la manera de privatizar la educación, esta es la manera de vaciar la educación, de privatizar la educación sacándonos el presupuesto y que los chicos, por esta cantidad de alumnado que hay dentro del aula, baje la calidad educativa y se vayan a una escuela privada. Esta es la situación. Bueno, gracias, China. ¿Te querés decir Gracias. esos 8 docentes que quedaron sin trabajo, de qué escuelas son, si querés mencionarlo? La escuela es la que compartimos con Sofi y el profesorado. El 59, la ex nacional Vicente López, secundaria 9, pero esto se repite en todas las escuelas de la provincia. No es solamente esta escuela que está cerrando cursos. Tenemos un mapa de todas las escuelas que se están cerrando cursos, y es generalizado en toda la provincia. Nos cerraron el salario, nos cerraron por decreto. Kicillof nos cerró la paritaria por decreto, y el último lo aceptó el sindicato de Baradel, lo aceptó con un 0,9%, cuando ya sabíamos de la inflación que había sido arriba del 10%. Entonces tenemos salarios a la baja y está la situación del docente hoy en día. Gracias. No, por favor, gracias a vos por tu participación. Muy amable. Bien, está China en su lugar de trabajo, así que bueno, se hizo un lugarcito como para poder decir todas estas cosas que son tan importantes. Por ejemplo, los 8 docentes, yo le quería preguntar, pero ya se tenía que ir, ¿cuál es la excusa que dan para cerrar los cursos? Por ahí alguno de los otros compañeros después los puede aclarar.
A mí me gustaría, antes de cederle la palabra al equipo, irme un poquito a un panorama un poquito más internacional, pero que tiene que ver con el tema del adoctrinamiento. Nosotros estamos con, esto lo hemos hablado en otros programas y bueno, hay un debate alrededor de los términos. Estamos en presencia de un gobierno de extrema derecha o de derecha radical. En general le dicen que es un gobierno de derecha radical, hay un acuerdo con esto, por el hecho de que tienen, digamos, todas las ideales conservadores, aunque hay heterogeneidad en el amplio abanico de partidos de la derecha radical y tienen aspiración al poder, es decir, de llegar a las presidencias, a ser primeros ministros, a ocupar puestos en el parlamento, y bueno, y se le dice extrema derecha a aquellos que están fuera del sistema. Pero a veces lo usamos alternativamente, los términos. Yo quiero, digamos, hacer un poco hincapié en el tema este del adoctrinamiento, que son palabras que vienen por parte del gobierno, que se repiten reiteradas veces, como para poder tener más argumentos como para contestar a estas cuestiones. Nosotros sabemos que este gobierno, para ganar la presidencia, instaló temas, lo que ellos decían que era la batalla cultural. Entre estos temas reiterativos que instalaron está no hay plata, está el tema del adoctrinamiento de las universidades y de las instituciones públicas, está el tema de que nada es gratis, que todo cuesta, que todo se paga, la cuestión del aborto también intentaron instalar. No olvidemos que previo a las elecciones colgaron carteles, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Litoral, que decía parásito se le termina la universidad pública. Otro tema que intentaron instalar es no vamos a mantener vagos con respecto a la gente que cobra los planes sociales, subestimándolos, hablando de planeros. Y bueno, y toda esta construcción del enemigo, de los opositores, zurdos, kirchneristas, esto reitera en el discurso de la libertad avanza. Pero yo quería, digamos, contarles algo de un autor que se llama Steven Forti, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, para contrarrestar esta cuestión del adoctrinamiento. La politización de los lugares de estudio, de los lugares de trabajo, que es esto en un punto lo que se quiere borrar o correr desde el gobierno, estamos hablando, ¿no? Acá los chicos nos han dicho que está sucediendo todo lo contrario. Pero quiero hacer esta referencia para situar bien dónde está la politización y dónde está el adoctrinamiento, es decir, dar vuelta a la tortilla, mirar para el otro lado. Steven Forti, que es un gran estudioso que escribió un libro que se llama Extrema Derecha 2.0, que es del 2021, el libro, muy reciente, nos dice lo siguiente. Es un panorama que parte desde Europa, pero que es internacional, ¿no? Dice, estas agrupaciones de extrema derecha, pongámosles, o derecha radical, han formado una nueva internacional reaccionaria. La extrema derecha gobierna en Italia, en Hungría, en Finlandia, en la República Checa, apoya externamente un ejecutivo conservador en Suecia y dentro de poco podría llegar al gobierno en los Países Bajos con Geert Wilders. Gobernó en Polonia 2 veces, una vez en Brasil, una vez en Estados Unidos, y en las elecciones de 2024 podría llegar a Portugal y Austria. Ahora hay elecciones en el Parlamento Europeo en junio, y en noviembre están las elecciones en Estados Unidos con un posible regreso de Trump a la Casa Blanca. Ellos hablan, se definen y hablan entre sí de una gran familia global, a pesar de la heterogeneidad, porque son muy heterogéneos, solo lo unen ideales conservadores, que es el tema del aborto, de la defensa de la familia, en contra de la comunidad LGTB. Bueno,
en contra del feminismo, se agrupan, están agrupados en partidos. Digo, para tener argumentos para decir acá está la politización y acá está el adoctrinamiento, ¿no? Para revertir el argumento. Los partidos europeos están reunidos en dos agrupaciones más amplias. Una se llama Identidad y Democracia, ID, y otra se llaman Conservadores y Reformistas Europeos, ECR. También está la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC, donde estuvo Milei hace poquito, vinculada al Partido Republicano. También hay otros grupos, como el Grupo Atlas Network, promotor del libre mercado, la Fundación Edmund Burke, que agrupa sectores conservadores israelíes, estadounidenses y europeos. Ahí está la politización. Y acá está el adoctrinamiento, digo, para usar sus mismos términos. Tienen escuelas de formación con 7.000 alumnos, donde están formando los cuadros de la extrema derecha. Marion Maréchal, en Francia, ha creado el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política con una sede en Madrid. En Hungría está el Matías Corvinus Collegium, que tiene 20 sedes en Hungría, Rumania y Bruselas, con 7.000 estudiantes. Ojo que todos esos salen para España con el intermediario de Vox, que es el intermediario entre la extrema derecha europea y las de América Latina. Es decir, no queda encapsulado en Europa. Por eso es una gran familia global, se definen a sí mismos. El intermediario entre las extremas derechas de América Latina, Bolsonaro, Milei, Katz, etcétera, etcétera, es a Santiago Abascal en España y hace de intermediario con fundamentalmente Hungría y Polonia y todo el resto de las extremas derechas europeas. Organizó o está organizando foros de cumbre demográfica en Budapest, en Madrid. En España hay una fundación que se llama Disenso, que sacaron la Carta de Madrid, a la cual adhirieron, entre otros, Milei y Katz. Tienen una tupida red muy organizada. Hay, además, por toda la parte de sostén ideológico, un Congreso Mundial de Familias, otra organización que se llama Astioir, Citizen Go, Political Network for Evalues, One of Us. La anterior que nombré es en Chile, con José Antonio Caz. Me parece importante, digamos, como argumentos para rebatir quiénes son los que adoctrinan y dónde está la politización, que aparte lo hacen de manera organizada, creando instituciones, porque estos términos cunden, ¿no? Y hay que rebatirlos, desarmarlos. Todo esto que fue la batalla cultural, hay que desarmarla, hay que desarmar todo esto, desnaturalizarlo y poner las cosas y ubicarlas en el lugar en donde están, ¿no? Porque mismo el otro día, cuando fui a la marcha, yo me encontré con una señora que iba defendiendo a su nietita que quería ingresar en la UBA y no podía, porque no podía hacer las materias por UBA 21, no está funcionando. Y en un momento me dice, no, yo a mi hija la saqué de la UBA, la puse en la UAI, Universidad Abierta Interamericana, porque adoctrinan y hablan mucho de política. Es decir, orada esto, orada. Entonces, con la movilización y con la explicación, hay que, digamos, rebatir estos términos. Por eso quería, digamos, hacer esta aclaración, ¿no? Basándome, por supuesto, en Stephen Forti, no son palabras mías. Bueno, si les parece, vamos a escuchar a nuestro equipo, lo tenemos ahí a Walter. Walter, si querés comentarnos si estuviste en la marcha.
¿Qué tal, compañeros? Bueno, gracias a todos los invitados por venir. Miren, me parece importante señalar que fue un punto de quiebre esta marcha. Es decir, por más que los funcionarios pongan cara de póker, siempre en política es así, les digo a todos, ¿no? O sea, esta gente juega al truco. Es decir, te canta falta en video y truco y tienen un 4, entonces ponen cara de póker, acá no ha pasado nada, pero realmente sintieron el golpe. Fue una durísima derrota del gobierno, que no tiene otra alternativa, hacer un gobierno de ajuste y hacer un gobierno de camarilla, no tiene otra alternativa que avanzar. Entonces ustedes fíjense en que el discurso de adoctrinamiento se bajó y ahora hay otro discurso que quiere imponer, que es el discurso de la auditoría. Sí, tal Entonces cual. están dale Iba a ese dale, después igual, te toca los dos. Ahora va. exactamente, es decir, fíjense ustedes que lo de adoctrinamiento no cayó, o sea, se ve que no pegó, porque la marcha fue multitudinaria, y entonces, bueno, le están buscándole la vuelta para ver si, pueden hacer mella en la sociedad, en este caso con el discurso de la auditoría, cosa que es falso porque ya hay dos auditorías en la universidad, que es tanto una interna como la auditoría que se hace la Auditoría General de la Nación, que es un organismo del Estado. Pero la estrategia es hacer la mismo que con los gobernadores. Es decir, cuando él ajustó a las provincias, ¿qué decía Milei? Los gobernadores quieren defender el curro. El curro, el curro, el curro. Entonces ahora, con el tema de auditoría, es meter la misma cuña. El curro de las universidades, ¿me entendés? O sea, el curro de los jubilados, el curro de la gente que quiere remedios oncológicos, y así va. Por supuesto que algo de mella en la sociedad efectivamente cala, porque bueno, efectivamente ha habido curros, por ejemplo, en la obra pública, etcétera, y entonces hay como una desconfianza en un sector de la sociedad, y por eso el gobierno también socava por ese lado. Yo creo que la primera conclusión que hay que sacar es este contraste, y me parece que es vital para esta etapa, de cómo encontramos una plaza llena en esta gran marcha, digamos, por las universidades públicas, pero sin embargo, el 1 de mayo la plaza va a estar vacía. Es decir, esta es la gran diferencia entre una CGT que a duras penas te hace un paro, que hace un acto el 1 de mayo, o sea, cosa que nadie se entere, te puede largar un paro el domingo, como de hecho nuestro sindicato, SUTEBA, que llamó a marchar sin paro. Por lo tanto, ¿cuántos docentes pueden marchar sin parar? Y es más, aclarando que la licencia gremial que te daba el sindicato te cubría solo el turno tarde. Es decir, que vos a la mañana tenías que laburar, a la tarde marchar y a la noche tener que volver si dabas clases en el turno vespertino. O sea, este es el gran contraste. En la base de nuestro pueblo, del estudiantado, de los trabajadores, hay unas tremendas ganas de lucha, pero no hay, digamos, su correlato en la dirección. Es decir, que sobre todo los sindicatos son los grandes colaboradores de esta lucha, porque efectivamente el 1 de mayo demuestra que podemos tener una plaza llena con una política independiente, pero evidentemente no se quiere porque se está negociando la reforma laboral, está negociando efectivamente sus curros, porque nadie escuchó una sola denuncia, un solo curro supuestamente que tienen los gobernadores. ¿Alguien escuchó algo? Yo les comento que acá nosotros, por ejemplo, particularmente en San Isidro, hace más de 10 años que estamos denunciando a los intendentes que se quedan con la guita del fondo educativo, ¿sí? Que en el caso de San Isidro, en el 2022, yo tengo un dato viejo, fue de casi 400 millones de pesos. Entonces, si vos en realidad sos un gobierno que tiene voluntad política de destapar olla y destapar curro, bueno, ahí tenés un curro. ¿Alguien escuchó algo? Nada. Es toda una política zaraza para ver si puede meter una cuña entre nosotros
y finalmente hacer que por ese lado nos dividamos. A mí hay algo que me gustaría preguntar a los invitados para cerrar, es cuáles son las perspectivas que le ven, cómo continuamos, porque evidentemente ahí había fuerzas políticas que quieren que esto quede acá. Es decir, fue una gran marcha, todo muy lindo, pum, y acá murió. Es decir, ¿cuál es la continuidad que le vamos a dar, pasando por arriba incluso a los rectores, que yo estuve escuchando muy atentamente el día anterior y el día de la marcha de los rectores, y todos tenían el mismo discurso, que querían negociar con un gobierno que ya te ha dicho en la cara que el déficit cero es innegociable. Y el día anterior hizo una cadena nacional donde el gobierno vomitó todos los supuestos triunfos que tenía el ajuste. Es decir, que el gobierno ha dado muestras claras, para el gobierno esto es un tema cerrado, la universidad, es decir, ha dado muestras claras de que no quiere negociar, y del otro lado tenemos rectores, bueno, la burocracia sindical, etcétera, etcétera, que quiere entrar con un acuerdo del gobierno y una base, trabajadores, estudiantes, que quieren ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, ¿cómo superamos esos obstáculos que intentan cercenar el movimiento estudiantil que ha revelado una fuerza impresionante? Bueno, yo cerraría con esta pregunta. Bueno, gracias. Siempre tan claro, Walter. O sea, estos tipos han llegado a donde están instalando temas. Esta es la batalla simbólica, después se transforma en hechos. Hay que tomarse el tiempo para discutir estas cuestiones y ubicarla dónde están, a quién hay que hacer la auditoría y dónde están los curros, como vos mismo decís, invertir los argumentos del lado nuestro. Porque hay gente que les cree, ese es el tema. Entonces, no son falaces las palabras tienen peso, tienen vida, después se transforman en acciones. Entonces, bueno, es exactamente es lo que vos decís. Hay que relatar dónde están los curros realmente, que no es ni en las universidades, ni en los jubilados, ¿no? Bueno, eso por un lado. Seguimos escuchando Perdón, pero lo último que me olvidé es que digamos, este furcio que cometió este señor, ¿cómo era que se llama? El que es un filósofo de los liberales, eh, el hijo, bueno, ahora no me acuerdo, que dijo, el que quiere ir a la escuela, que vaya a la escuela, y si no tiene que ir al taller, no fue un error. ¿Cómo es? Venegas Lynch. Venegas Lynch, Dijo que eso. salió el gobierno a decir que fue un error, y nos damos cuenta que no es un error, gente, es una política de Estado, porque finalmente la universidad no va a cerrar, la universidad va a arancelar, es decir, que para continuar funcionando te tiene que cobrar a vos estudiante una cuota. ¿Me entendés? Y por lo tanto transformás la escuela pública en escuela privada. Y ahí llegamos. Si vos querés estudios universitarios, anda a laburar. Como pasa en Estados Unidos, gente. En Estados Unidos la juventud se tiene que anotar en el ejército y tiene que ir a pelear muchas veces por una beca estudiantil. Una de las razones por las que te van a dar una beca en Estados Unidos es si vos te enlistás en el ejército. Y creo que tenés que cumplir un año, me parece. No me acuerdo bien, pero hay un periodo donde vos tenés que estar y a partir de ahí el Estado te da una beca universitaria. Es decir, que tenés que ser soldado y matar para ir a una universidad. Compañeros, una locura. Bueno, ese es el modelo de Venegas Lynch. Y lo que están diciendo es esto, lo tergiversan, no vamos a cerrarlas, claro, es lo que decís vos, no la van a cerrar, las van a privatizar, pues se muere por asfixia, digamos. Bueno, vamos a escuchar al resto de nuestros compañeros, a ver, Marta. Ahí va, sí. Sí, yo la verdad que estoy escuchando y yo lo estoy viendo desde mi óptica, ¿no? Que no se puede negociar con un perverso ni con los cómplices. Entonces, ese es el problema más grave que tenemos. O sea, como cuando hay pues, una institución en el Estado, como es una institución la familia. Cuando tenés un perverso dentro de la familia, hay cómplices que lo sostienen y la única manera de sacarlo es identificarlo, desenmascararlo y denunciarlo. Entonces, si no se hace eso, va a ser muy difícil que algo cambie. O sea, no está funcionando la ley.
En la perversión la ley no funciona. Yo veo eso y me parece, por eso lo veo difícil, o sea, como que hay que desenmascarar, como dice él, a quién se le hace la auditoría, quiénes son los que están currando, y que la gente le quede claro eso. Es la única manera. No veo otra yo. Porque este presidente no es que dio un golpe de Estado para sacar un presidente y se puso a él. El golpe de Estado se lo da a sí mismo, es decir, él es elegido como presidente y después no funciona para el pueblo que lo eligió. Entonces es lo mismo que el perverso, que está funcionando como maestro, como profesor, como padre, como lo que sea, y en el fondo lo que está haciendo es destruyendo dentro de la misma familia o dentro de la misma institución. Es lo que yo veo. Bueno, gracias, Marta. Cada uno ve desde su profesión y su formación. Clelia y Luisa, así escuchamos a Sofía y a Pedro. A ver si podemos responderle a Walter. Te escuchamos, Clelia. Bien, muchísimas gracias al aporte que dieron los compañeros acerca de la preparación y participación en la marcha, porque lo que importan son las acciones en este momento, sostenidas por un pensamiento no de derechas, sino bien derecho, porque si no lo único que queda que es pensar en silencio. Estaba pensando en esto del adoctrinamiento. Mientras haya libertad de cátedra, y ese es el peligro, que quiten la libertad de cátedra en la universidad y posibilidades de dar diferentes ópticas acerca de la sociedad y el mundo que nos rodea, los alumnos van a tener posibilidades de ver y escuchar varias ópticas, van a poder elegir, van a poder discernir. Y a mí me parece muy bien que hagan política en la universidad. Esa es la plataforma de lanzamiento de un futuro ciudadano para cuando entre realmente en la política de la sociedad completa. El alumno tiene todo el derecho del mundo a tener actitudes políticas que hacen al pensamiento y a la acción. Están en formación verdaderamente, y esa es una formación fundamental. La libre discusión en la universidad de los alumnos es fundamental. Aunque peleen un poco, aunque hagan barullo, no importa, es lo que va a necesitar un verdadero ciudadano en su país, mientras haya países. He visto, por lo que han hablado los chicos y la docente, cuánto se han movido, cuánto han trabajado. Esto es alentador. Y sobre todo los docentes que tienen la problemática ya de sostener a sus familias, que están divididos a veces en tantas tareas, no debería ser así. Si pedimos excelencia en la tarea docente, no se le puede pedir a un docente que tenga 3 trabajos, ni siquiera que tenga 2. Tiene que tener el tiempo suficiente para preparar bien sus clases, para trabajar con un número razonable de alumnos y no con las cantidades que a veces trabajan, y para su vida personal. Todo esto tiene un solo secreto, que es presupuesto educativo, para que los edificios estén atendidos. Miren lo que cantaba esta muchacha docente de acá de Vicente López. Las escuelas gotean todas, dijo. Efectivamente, esa es falta de mantenimiento de los edificios, a veces edificios hermosos. La niña Sofía, creo que es la que está en el Instituto de Formación número 39.
al lado tienen la escuela número 6, que hace años que está detenida en su arreglo. Esa escuela no es tan antigua, hay edificios mucho más viejos. Sin embargo, no se completa el arreglo de esa escuela. La triste verdad es que las escuelas de Vicente López han perdido alumnos, no solamente porque es un distrito con mucha gente mayor, sino que la publicidad denigrante de la escuela pública, dije mal publicidad, la propaganda, la publicidad para la venta, ha habido una campaña de desprestigio de la escuela pública y de prestigio de las escuelas privadas. Fíjense que cuando se dan los presupuestos para las familias, siempre se cuenta presupuesto para el pago del colegio o de la escuela. Se da por sentado que tiene que ser privada. ¿Cómo es eso? Si la escuela tiene que ser gratuita, es un servicio de nuestro Estado que no lo está dando bien. Es una lucha que hay que seguirla adelante y parar con esto del adoctrinamiento que decía Liliana, cuando evidentemente el adoctrinamiento muy bien preparado lo está haciendo la derecha. Yo pensaba así, con cierto humor, bueno, tenemos internacionalismo, no será internacionalismo proletario, pero tenemos internacionalismo de la derecha. Eso sí que lo saben hacer bien. Indudablemente, ¿qué es doctrina? Tenemos que desglosar esa palabra. ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina la usó la Iglesia muchos años. La doctrina católica, la Iglesia oficial, digo, ¿no? Cada uno da su cosmovisión, esa es la educación. Transmitimos todo lo que podemos de lo que pensamos y de lo que somos. No se puede detener eso. Y si se analizan bien los fenómenos sociales, a ver a qué conclusiones se llega. ¿Por qué camino se va en este laberinto tan complicado de la vida en común? No se puede decir que lo de unos es doctrina y lo de otros no. ¿Qué es lo que no es doctrina? ¿Lo que es costumbre? Cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Yo lo estoy escuchando por todos lados, eso del adoctrinamiento. No sea que luego empiecen a cerrar la boca de profesores, de maestros, diciendo que adoctrinan a los chicos y les enseñan cosas malas. Incluso yo he escuchado decir alguna vez que es una vergüenza que se trate de dar de educación integral sexual en los colegios, que eso es cosa de los papás, que no tiene nada que ver la escuela. Es decir, retasear la información necesaria que necesita un alumno en formación, sobre todo si es adolescente. Aunque la educación sexual integral tiene que empezar desde el jardín. Bueno, no me quiero derivar. Yo diría, como cuando escribíamos en el boletín, adelante. Sigan adelante, chicos. Bien. Bueno, Luisa, así Qué escuchamos a nuestros invitados. Qué bueno, pero qué bueno está el programa hoy. Sí, adelante. Sí, yo me quedo con esto de que cómo seguimos, ¿no? Como dice Walter, y la palabra la tiene la juventud. Yo desde mi lugar te puedo decir que mi nieta, que está en escuela media, no pudo cobrar todavía esto del progresar. Ella el año pasado lo cobraba, por supuesto, le alcanzaba, no sé para qué le alcanzaba, pero ahora escuché a los chicos que decía que serían 20.000 pesos, Dios, pero todavía no lo pudo cobrar, está anotada. Y o sea, no todos, a no todos les llega a eso, y vaya a saber si les llega. Después me pone mal el tema de la infraestructura, porque yo también la padezco en escuela de adultos, y, y me pone muy mal esto de que también nos decían los chicos,
de comparten edificio, comparten edificio. Hay varias escuelas en un mismo edificio que se cae a pedazos. Esto, estamos en un momento muy difícil de nuestra historia como argentinos. Nosotros, que ya estamos más de 70 años, y bueno, físicamente por ahí no podemos seguir las marchas y demás, tenemos toda la admiración y la confianza en la juventud y, y nada, quiero saber eso. Que no se queden, porque la marcha fue impresionante, como dijo Walter, como el gobierno se dio cuenta que está prácticamente derrotado, pero ojo, como dice Marta, estamos en presencia de un, como ella dice, ahora no, ¿cómo decís siempre, Marta? ¿Cómo es? Perverso. De un perverso, un hombre, Un perverso y claro. cómplice. No es solo el perverso, ningún perverso funciona solo. Tiene cómplices que sostienen lo que está haciendo y que no lo desenmascaran. Claro. ¿Cómo hacemos No, ante ¿para qué lo van a desenmascarar? Si hay una red de intereses interesantísima ahí. Claro, ¿Cómo lo van a desenmascarar? El perverso no es el problema, es lo que lo sostienen. Exactamente, por eso mismo está bien que los chicos, los jóvenes planteen, denuncien, digan, hablen y todos muestren lo que está pasando, porque al poner sobre las cartas sobre la mesa, el perverso no se puede seguir ocultando. yo creo que hay que maniobrar en forma muy inteligente, ¿no? Y con el ejemplo de esta organización que ustedes tuvieron para la marcha impresionante que fue la del 23, y seguir este tema de organización, seguir, porque, digamos, se Creo que puede los triunfar, estudiantes se puede triunfar, se puede derrotar, pero va a hacer falta mucho, mucho trabajo como el que están haciendo. Yo los felicito, chicos, y vamos, vamos por más. Nada más, Lili. Luisa, ¿te parece, antes de cederle la Sí, palabra a Pedro y a Sofía, hay una, porque tiene que ver con lo que venimos hablando, hay un audio muy cortito de César Milstein, sí, a ver si lo podemos escuchar, donde revaloriza todas las luchas del año 66 antes de que él tuviera que exilarse del país. dale, dale. Ah, ahí lo tengo, ¿eh? Sí, sí, te lo voy a hacer escuchar enseguida. Usted pide, usted lo tiene. A ver, espera que lo encuentre. Ahí está, ¿eh? Estás haciendo tiempo, estás haciendo tiempo. Bueno, ahí va, ¿eh? Esperen, esperen, ahí va. Escuchen. Yo pienso que eso pasó en la Argentina, no cabe la menor duda. Toda mi educación fue en Argentina y eso tiene que haber dejado un residuo importante. No es solamente una cuestión de nivel, es también una cuestión de calidad, de la forma en que las cosas pasan y de la formación de una personalidad. No, una de las cosas que creo que tuvo una importancia muy, muy grande en mi formación fueron las luchas estudiantiles. Yo era un reformista, un movimiento de la reforma universitaria. Para mí tuvo mucha influencia. Creo que ha sido una influencia positiva muy grande. No en mi educación científica, pero sí en mi formación, la formación de mi personalidad. Y yo pienso que eso pasó en la Argentina. Eso es. Ahí. Bueno, buen cierre con respecto, digamos, a lo que veníamos conversando. César Milstein, Premio Nobel Argentino de Química, si no me equivoco. Bueno, Sofía, ¿estás por allí? Sí, voy a intentar prender la cámara, pero no me estaba funcionando muy bien, se colgaba. No te preocupes, si no, déjala apagada y te escuchamos bien. A ver, con respecto a lo que decía Walter, ¿qué tenés para aportar? Sí, bueno, en primer lugar, coincido, digamos, que esta movilización multitudinaria constituyó un golpe político a las intenciones del gobierno de terminar con la universidad pública como la conocemos hoy en día, ¿no? Asfixiarla presupuestariamente, presionarla, digamos, hacia un arancelamiento. Y bueno, ahora es la universidad, pero mañana va a retomar el discurso que incluso esgrimieron gobiernos anteriores contra los terciarios, ¿no? El famoso, hay demasiados
profesorados y proceder, digamos, al intento de cierre, de comisiones, de carreras y demás. Y bueno, y lógicamente también fue, digamos, una bocanada de aire fresco esta movilización tan importante para el conjunto del movimiento popular de Argentina, que tiene que enfrentar a un gobierno que también va por sus derechos laborales, quiere rematar el país, y bueno, va, digamos, muy a fondo con un plan completamente reaccionario y antiobrero. Así que en ese sentido, lógicamente, yo lo decía antes, ¿no? Tenemos que ver cómo nos seguimos organizando frente a esto de que los rectores, los decanos y demás que se plegaron a esta movilización, seguramente, digamos, acepten cualquier aumento de los gastos de funcionamiento. De hecho, es interesante porque Milei no es que está diciendo, no, acá hay que cerrar las universidades y demás, porque sabe que eso no concita un apoyo popular, digamos, hay como un consenso de que la universidad pública está bien y hay que defenderla y demás, incluso en votantes de él, ¿no? Pero sí lo que está diciendo es que está mintiendo con el problema del presupuesto. Está diciendo que aumentó un 140%, cuando en realidad está hablando de aumento sobre el gasto de funcionamiento, que constituye solamente el 9% del presupuesto universitario, pero nada sobre los salarios docentes. Y finalmente una universidad no puede seguir funcionando con docentes que hoy en día cobran 200.000 pesos, están completamente por debajo de la línea de indigencia inclusive. Y bueno, entonces las autoridades van a aceptar cualquier tipo, digamos, de partida presupuestaria que tenga que ver con poder prender la luz, que puedan funcionar las universidades, porque tienen intereses económicos metidos ahí, y por eso el movimiento estudiantil y docente tiene que deliberar en asambleas y demás, y cómo continuar la lucha. En nuestro caso, vamos a hacer, clases públicas dentro de algunas semanas, y también me parece que la perspectiva tiene que ser cómo poner en pie espacios de coordinación, ¿no? En los institutos de formación docente, entre los distintos centros, como ocurrió, por ejemplo, en el 2019, cuando Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires y empezó toda una avanzada contra los institutos, queriendo cerrar desde la Dirección de Educación Superior distintas comisiones, distintas carreras en los profesorados. En nuestro caso, se había planteado el cierre de una de las comisiones de Primero Historia, y que a partir de una acción de acciones unificadas entre los distintos profesorados, inclusive yendo a La Plata y ocupando ese día la Dirección de Educación Superior y con acciones regionales también, bueno, logramos impedir todo ese ataque, y me parece que tenemos que ir en esa dirección. Sobre todo lo que se mencionaba acá, ¿no? Que yo también lo coloqué, lo del aumento de las becas, que es fundamental, porque si no, vamos a ir un vaciamiento de los terciarios, de pibes que no van a poder estudiar más, y va a terminar siendo una educación completamente elitista y demás, y tenemos que evitar eso. Y lo de la actualización de la beca es fundamental en nuestro caso concretamente, es decir, tenemos, por ejemplo, carreras como el profesorado inicial o como el profesorado de primaria, que el gasto en materiales es mucho mayor, digamos, que en otras carreras, digo, gastan un montón de plata para hacer trabajos prácticos, más manuales, etcétera, y eso con 20.000 pesos de la Progresar no lo pueden solventar. Entonces, bueno, lo de las becas para garantizar la permanencia es súper, súper importante. Y respecto, bueno, al debate sobre el adoctrinamiento, bueno, lógicamente que es completamente pérfido por parte del gobierno, porque es el mismo gobierno que implementó estos vouchers educativos para subsidiar de forma indirecta a la educación privada y sobre todo confesional, que si hay un adoctrinamiento es ese, es el de las iglesias bloqueando el dictado de una ESI laica y científica en las aulas, y demás.
Así que bueno, también un poco este discurso, digamos, digamos, sobre el tema del adoctrinamiento, no solamente buscaba dividir estudiantes y docentes, familias y docentes, y claramente no les resultó en esta movilización, sino también es un ataque importante, digamos, contra la educación sexual integral, que enseñe principios científicos, que promueva relaciones libres de violencia entre los géneros, y que creo que ese es el principal foco de ataque por parte del gobierno con todo este discurso del adoctrinamiento, que se empiezan a denunciar a los docentes que dan ESI en las aulas, y bueno, claramente, digamos, es algo que tenemos que profundizar la organización para defender esos derechos también. Ujú. Bueno, muchas gracias, Sofía. Lo escuchamos a Pedro. Eh, Tenemos posibilidades de extendernos un poquito más porque, bueno, nos han cedido a espacio hasta 2 horas, pero no sé si vamos a llegar a cubrir esas 2 horas. Si alguien tiene que retirarse, no se haga problema, se van retirando, pero bueno, queremos escucharlo a Pedro y bueno, ir y cerrar después. Bueno, sí, un poco esto, creo que lo importante es no dejar de que la marcha quede simplemente en eso, en un reclamo para que después por abajo de la mesa los rectores cierren un trato que va a terminar siendo a la baja, eh, con un gobierno que no va a querer negociar, eh, que sigamos, ya sea de forma de asambleas, para mí sería lo mejor, pero si no, seguir dando un plan de lucha que demuestre, porque esto no fue solo un golpe al gobierno, un golpe también a lo que fueron los distintos gobiernos del último tiempo. Eh, para mí, cuando se mostraron o se quisieron mostrar Massa o Kicillof, quedaron en offside, quedaron mal. No quisieron creer que acompañaban o mostrarse que acompañaban y no les salió bien, claramente. Porque estamos hablando de Massa, del tipo que tuvo un 100% de inflación. Eh, y es algo que lo sufrimos todos. Por eso, creo que es un golpe que lo dimos desde los movimientos estudiantiles y que ahora es una gran oportunidad, me parece, para mantener esta llama prendida y, y mostrarle a la clase política que hoy no está, hoy por lo menos los estudiantes no nos sentimos representados por, por lo que está la política hoy. Fijémonos que de hecho, por ejemplo, al otro día de la marcha no se pudo juntar quórum para hablar del tema del aumento del presupuesto. Pero bueno, creo que es cuestión de justamente lo que venía diciendo, creo que Clelia, de el significado que le tenemos que dar, y que también creo que decías vos, Liliana, de la importancia de las palabras, de qué es lo que nos dicen, cómo lo dicen, qué quieren decir, de también lo que decía Walter, de los discursos que ellos crean, que van probando a ver si esto cala en la sociedad, si esto no, eh, si el adoctrinamiento a la gente lo cree, bueno, entonces lo mantenemos, si no le sirve, lo cambiamos, decimos que es otra cosa el problema, que hay un curro en la universidad, que hay un curro por parte de jubilados, de docentes, eh, que siempre está eso en este gobierno de querer instalar un enemigo en el otro, esa separación. Creo que lo dejan muy marcado siempre que pueden. Y esto que había dicho Venegas Lynch de si no, o educación o al taller, es algo que ya quieren hacerlo porque ya lo quieren, ya tienen con esa idea de la flexibilización laboral, de lo que fue todo el problema en su momento si no me equivoco, creo en Capital, con esto de pasantías no remuneradas con temas que no tenían quizá nada que ver con lo que uno estaba estudiando. Eh,
y tratar de justamente hacer, como también Sofía proponía, que es algo que nosotros veníamos haciendo, clases públicas. La mejor forma de discutir un relato, una mentira, es mostrar con pruebas de que no es así, que no hay ese adoctrinamiento. Estudiar política, sí hay política, porque estudiar es político. La decisión, el privilegio y alcanzar el derecho de poder estudiar es político. Eh, Así que no, hay que aprender justamente, hay que poder separar lo que es un adoctrinamiento al hecho de que haya política, que es muy distinto, o política partidaria. Son todos temas que se diferencian uno del otro y que tenemos que ponernos a discutirlo y que creo que la muestra que dejó esta marcha es que hay hay una base muy sólida en el movimiento estudiantil que quiere ir hasta las últimas consecuencias, no va a aceptar ni se va a sentir representada por un gremio como es, por ejemplo, la CGT, que te transa a la baja, un SUTEBA de Baradel, que hace acuerdos siempre a la baja, siempre en contra de su propia gente. Creo que todo eso, o los estudiantes, dijimos basta. Le dijimos basta a los aparatos burocráticos tradicionales, dijimos basta de todo esto de siempre que seamos perjudicados, que se hagan tratos en las sombras, a medianoche, en el que siempre terminamos siendo perjudicadas las mismas personas. Eh, por eso creo que hoy es una nueva oportunidad para que aparezcan cuadros que puedan tener una representación. Me parece que eso es lo más esperanzador que dejó la marcha, de que hay una juventud que está lista y dispuesta para luchar. Ahora hay que ver quiénes nos van a acompañar que estén arriba. Ahora la pelota la tienen ellos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Vamos a ir cerrando, tenemos una canción ahí para cerrar, pero a mí me gustaría hacer una pequeña referencia y una sugerencia también. Hay un libro muy bueno que se llama Historia de la clase media argentina de Ezequiel Adamovsky. Y en un punto, este libro nos cuenta cómo se ha construido la identidad histórica nacional a través de cómo se construyó los ideales, las representaciones de la clase media y la clase media en sí, que circulan en nuestra sociedad y que, bueno, y se hacen extensivos a otros sectores sociales. Él menciona, es contradictorio estos ideales, estas representaciones, estos mitos, algunas cuestiones regresivas, que son las que ya hablaba Jaureche, la clase media se constituyó y sus ideales y representaciones como racista, antiperonista, subestimando a los de abajo, y otras cosas progresistas como el valor otorgado a la educación, porque fue el motor de ascenso social y la causa misma de su constitución. Las características del ahorro, de la limpieza y demás. Metieron la pata. Se tocaron con un punto en donde se ha construido la identidad histórica nacional y que está firmemente arraigado y se ve en cómo lo toma la juventud y cómo se ha desarrollado esta movilización, las actividades previas y la lucha que sigue a esto. Yo creo que aquí metieron la pata. Bueno, quiero hacer una pequeña mención, si algún compañero quiere decir algo más, me dice y Sí. le damos la palabra. El día de ayer se cumplió el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal. Salazar y sus sucesores estuvieron 48 años en el poder. Esto fue el 25 de abril del año 74.
Fue una revolución en donde no hubo un muerto, en donde se liberaron todas las colonias portuguesas y donde empezó la democracia luego de una larga dictadura en Portugal. La gente salió a la calle, los soldados salieron a la calle, que fueron los que habían peleado en las luego ex colonias portuguesas, con una canción que se pasó por la radio llamativamente y se llama Grándola Vila Morena. Y una de las cosas que dice la canción es: "O povo es quien que más ordena, el pueblo es quien más ordena". Quedémonos con esta frase porque sigue siendo totalmente vigente. Es más, en el día de ayer en el Parlamento portugués, los parlamentarios cantaron esta canción y Llega significa basta, que es el partido de extrema derecha en Portugal, se levantaron y se retiraron. O sea que es pasado y es presente. Así que bueno, el pueblo es quien más ordena. Luisa, ¿querés pasar para el cierre el tema? Que es muy lindo además. Antes de que Luisa lo pase, ¿puedo agregar algo? Dale, Clelia. ¿Tengo abierto el micrófono? Te escuchamos. Sí, me quedé pensando en esto del adoctrinamiento. Y veo que arteramente buscaron esa palabra, porque la palabra adoctrinamiento tiene muy mala prensa. ¿Y por qué? Porque el adoctrinamiento, cuando se daba la doctrina, se enseñaba así, la doctrina religiosa a los chicos, el adoctrinamiento está basado en dogmas, y los dogmas no son discutibles. Cuando dicen usted adoctrina a un niño o a un joven, le está dando verdades inapelables que el joven no puede discutir. Por eso buscaron la palabra adoctrinamiento. No dicen qué clase de enseñanza dan. ¿Cómo adoctrinan? Quiere decir, como que se enseña con eslogans o consignas dogmáticas, y no es así. Son macanas lo que están diciendo. Esa palabra la tendrían que dejar de usar, aunque se usó por montones de años, porque se supone que los dogmas son verdades reveladas, así que no entran en la discusión. Hay que tomarlos como vienen. Pero quienes enseñan de la manera progresista que esta gente detesta, no enseñan así. Justamente se supone que se enseña lo más científicamente posible. Baja desde las verdades halladas, baja lentamente hasta la escuela primaria, lo que se enseña aceptando la discusión. Eso hay que discutirlo cada vez que salga esta cuestión. No tienen que usar más la palabra adoctrinamiento. Es muy falsa y muy sinvergüenza esa palabra que han encontrado. La repiten a cada rato, ¿eh? Miren que en esta casa se escuchan los noticieros y aparece vuelta a vuelta. No, me había quedado pensando en eso, el uso de las palabras, qué importante que es para usarlas rectamente, con una buena definición de términos. Bueno, perdonen, quería agregar esto. Perfecto, gracias por la aclaración. Ella se va a ir desarmando, ¿no? Todos estos términos impuestos. Bueno, escuchamos la canción y nos vamos yendo dale, hasta un nuevo Lili. programa de La Rueda. Gracias, Sofía, gracias al equipo, gracias, Pedro, gracias, China. Y bueno, gracias a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. A ver, te doy. Ahí va. Yo les cuento algo con respecto a la aplicación Zoom. De esta manera se graba La Rueda todas las semanas, que tiene la aplicación, tiene un tema con la música. Tal vez ustedes
la van a escuchar bien en este momento, pero en la grabación no creo que salga muy bien, porque la aplicación Zoom capta muy bien las voces humanas, pero para la música tiene una dificultad. Esperemos, igual la escuchamos. ¿Qué les parece? A ver, vamos todavía con esto. Ahí está. Grandula di la morena, terra da fraternità, con quel che mai dentro di ossidare. Luisa, no se escucha. Si querés podés ir cerrando y luego vos lo insertás, ¿no? Ahí está. Ahí está. Sí, sí, Ahí sí, está, sí, va a sí. ser mejor. Sí, Sí. sí, así lo vamos a hacer. Vamos a editar este programa de lujo, Lili. La verdad, felicitaciones, ¿eh? Ahí nos vamos entonces, Lili. Sí, sí, ya terminamos. Ahí vamos, listo con este programa. Bueno, chao, gente, nos vemos, ¿eh? Nos Chao, vemos. Walter. Que tengas buen día.